los años que llevaba ya en prisión, prácticamente algo más de 7 años de los 18 que tenía que cumplir por el asesinato de su hija Asunta, Basterra, quería decir en este caso. Se trata de uno de los episodios más negros de la historia de Santiago, un episodio que se ha vuelto a rememorar en estos momentos tras conocerse ese suicidio. Ahora mismo está abierta esa investigación para conocer los detalles de lo que ha podido ocurrir, pero algunas de las fuentes cercanas a la reclusa afirman que el incendio de esta casa hace escasamente un mes habría podido dejar un poco más minada la moral de la mujer que, en connivencia con su ex marido Alfonso Basterra, había acabado con la vida de su propia hija. Más tarde, como decíais... 7 años después del crimen de Asunta, la tragedia perseguía al chalet de Teo. Una madrugada, la vivienda de 3 plantas del lugar de Apoboa y muy cerca de Montouto, que se hizo muy famosa por ese crimen atribuido a los padres de la pequeña Asunta, sufría graves daños por las llamas. Y es que un voraz incendio declarado pasadas las 3 de la noche se extendía por las plantas bajas y afectaba la estructura de la vivienda debido a las altas temperaturas alcanzadas. Un particular alertaba al Centro Integrado de Atención a las Emergencias del 112 en Galicia a las 3:15 de la madrugada de lo que estaba sucediendo. El servicio de emergencias de A Estrada decía: noite complicada, ás 3 da mañá recibimos aviso do CAE 112 avisando dun incendio nunha vivenda de Teo. A totalidade da casa se veu afectada polo lume e fume, ademais as altísimas temperaturas que se alcanzaron e que dificultaron inicialmente as tarefas de extinción, tamén danaron seriamente a estrutura da vivenda. Intervimos nós con un camión e 3 efectivos en colaboración cos bombeiros de Ordes de Teo. En aquel momento se habían quemado por completo 3 habitaciones, se habían observado que había una gran cantidad de libros y material inflamable tirados todos por el suelo. De hecho, se llegó a pensar que el incendio habría sido provocado. Moviéndonos al caso de Asunta, hoy vamos a ver varios flecos de la investigación que en aquel momento se llegaba a indagar por parte de la Guardia Civil y el juez, que creía que Alfonso Basterra había participado en la asfixia de Asunta. El juez ahí imponía fin a la instrucción del caso en aquel momento y daba paso a la apertura del juicio oral. Según el juez, el padre de Asunta, Alfonso Basterra, no solo adquiría y participaba en la suministración del lorazepam a la niña para anular su voluntad y así facilitar su crimen. Esto lo defendía José Antonio Vázquez Taín en ese auto con el que ponía fin a la instrucción del caso, diciendo que el periodista vasco presuntamente participaba también en la inmovilización con cuerdas y asfixia mecánica de la menor, colaborando en todo momento en los pormenores del crimen con su exmujer y madre de la víctima, la abogada Rosario Porto. Basterra defendía al juez instructor que estuvo presente en los preparativos, supuestamente también en el instante de la muerte en la casa de Teo, e igualmente en el intento de confundir a la policía indicando que la menor había permanecido en casa cuando en realidad él la llevó al vehículo conducido por Rosario. El Mercedes verde oscuro fue grabado pocos minutos después pasando por la llamada rotonda de la Galuresa, donde se enfilaba la salida de Santiago camino del lugar de Apoboa en Teo. Allí se enclava, a 6 kilómetros de la ciudad, el gran chalet que heredó Porto al morir sus padres. Ninguna cámara grabó la imagen de Basterra a esas horas, pero el imputado tuvo mala suerte porque dicen que fue visto y saludado con Asunta por 2 testigos que salían de una tienda ubicada junto a la puerta del garaje donde guardaba el coche su ex esposa. Nos acordamos todos que salió ese ticket en el juicio de la caja que habían entregado en ese comercio a los jóvenes conocidos en Sport Town. Eran las 6:18, Rosario Porto había sido grabada entrando en el aparcamiento a las 6:12 y el Mercedes cruzó la rotonda muy próxima a la zona de Santiago donde vivía la familia a las 6:22. Antes de optar por negarse a declarar, Basterra en aquel momento, según el magistrado, trató de sembrar confusión entre los investigadores, aportando determinadas explicaciones relativas, por ejemplo, a cómo podían haber hallado fragmentos de la cuerda naranja que usaban los jardineros en la habitación donde supuestamente murió la niña, y es que esos cabos sueltos dentro de una papelera similares a los que usaron para atar de pies y manos a la cría, constituyeron la primera pista y el elemento que hizo saltar las alarmas entre los guardias civiles que registraron el chalet la primera noche.
en el auto con el que cierran el caso y da a las partes un plazo de 5 días para pronunciarse y presentar esos escritos de clasificación, Tain apenas se refiere a Rosario Porto y se concentra en Basterra, hacia él que dirigió la investigación en los últimos meses. Pero la cosa aquí es que, sinceramente, en mi opinión me parece que la acusación a Alfonso Basterra y la condena fue un poco cogida por los pelos, podríamos llegar a decir, porque los indicios podrían parecer medianamente relevantes sumados, pero ninguno era realmente incriminatorio. Mucha gente llegaba a decir que le daba miedo verse como posible culpable en un caso tan mediático, que en este momento, si para condenarlo por crimen habría hecho falta demostrar presencia o al menos partícipe de plan o instigador. Y en este momento estamos viendo que no se demostró ninguna de las dos cosas. Sí es cierto que había muchos indicios y nosotros no somos quien como para decir si Alfonso Basterra era inocente o culpable, y de hecho yo pienso que él sabía absolutamente todo, pero ¿podremos dar por sentado que se podía demostrar participación o conocimiento de esas acciones previas? Parece que sí, pero facilitador del producto. Pero las del día del crimen, que son las que tuvieron el fin homicida y que pudieron ser tanto en su casa como de camino a Teo o en la otra parte o en la otra. De la conversación entre ellos hay muchas personas e investigadores que decían que lo que quedaba claro es que a ellos quizás le podrían gustar determinadas prácticas sexuales, como por ejemplo la asfixia erótica. Lo extraño es que hablaran de eso en las instancias policiales cuando realmente ellos sabían perfectamente o eran conscientes de que los estaban escuchando sí o sí. De hecho, es que lo dicen en varias ocasiones. Y en verdad esto se le ha dado muchas vueltas y podría ser que ella estuviese segura de que encontrarían algunas pruebas relacionadas con todo el tema sexual, como cuerdas, cojines, fotos. Y decía todo eso como para justificarse, y a él también, diciendo que alguna vez me hayas hecho no significa que mata cojinazos no significa que tu imaginación calenturienta. Lo digo por eso. Tu imaginación calenturienta nos va a generar muchos problemas. ¿Cómo? Tu imaginación calenturienta que nos va a generar muchos problemas. Bueno, por eso. Muchos. Silencio. Y que yo ahogase todo cuanto insecto había con un cojín no quiere decir que vaya ahogando a la gente con cojines. Pues claro que no, mi vida. Pues claro que no. Pero fíjate la que es montado. Se podría intuir más o menos que por ahí irían los tiros, que están haciendo referencia a prácticas sexuales no muy comunes que ellos habrían hecho en ese momento. Y por el cállate de Alfonso sabían que les podían estar escuchando. Y entonces ese intento de hacer metáforas o decirlo de forma subliminal en esa conversación, pues que le queda bastante absurda, como hemos visto desde hace tanto tiempo. Seguramente si hubieran creído que no les estaban escuchando, lo habrían dicho todo alto y claro. Pero sobre todo el que alguna vez me hayas hecho parece bastante revelador. No se va a referir a que intentó matarla como a un insecto. Está claro que en esas prácticas de matrimonio intentaron seguramente innovar asfixiándose pues el uno al otro supuestamente. En este caso a Asunta, el juez Tain de hecho llegó a indagar sobre prácticas sexuales con la menor, aunque todo esto no se pudo probar en ningún momento. Hay una cosa que yo os quería enseñar por aquí en este nuevo reportaje que estamos haciendo del caso de Asunta, ahora con esta miniserie de Netflix que está bastante comentado el caso. Quería hablaros de esto, y es que fijaos que esta es la única casa que hay en este lugar. Esta es todo la carretera para llegar a esta misma casa, y aquí tenemos la pista forestal. De hecho, vamos a hacerle un poco de zoom, y aquí está el lugar donde dejaron a la pequeña Asunta. Si nos fijamos, literalmente está entrando en este camino de la pista forestal. Si es que ni siquiera tuvieron que meterse mucho para dejar a la pequeña justo en este lugar. Esto básicamente porque vemos aquí que está la casa de este señor
que literalmente a mí me parece que es una persona clave, o sea, es una persona muy clave en este caso, y que me parece que se le hizo poco caso a esta persona. El propietario de la única vivienda existente, como estamos viendo en la pista forestal donde se localizó el cuerpo de Asunta Basterra, aseguraba frente al jurado que pasó esa noche del 21 de septiembre hasta 3 veces por el lugar en el que se encontró el cuerpo de Asunta entre las 11 horas de la noche y la medianoche, pero que allí no vio el cuerpo. Él zanjaba: si hubiese estado allí, juro por mi madre que la habríamos visto. Si nos fijamos en el lugar, parece bastante obvio que hubieran visto el cuerpo. O sea, es imposible que el cuerpo, ellos hubieran pasado por allí y no lo hubiesen visto. Es que fijaos que está justo en la entrada de la pista. Y justo aquí hay luz. Esta es la luz que hay. Decían que ellos iban con una linterna. O sea, es literalmente imposible que la pequeña hubiese estado allí y no lo hubiesen visto. Lo que yo siempre he creído sobre este testigo es que él sí dice la verdad y sí se acuerda de ese día. Allí no estaba la pequeña. Hoy también ha declarado este hombre y su mujer que viven cerca del lugar donde se encontró el cadáver. Aseguran que entre las 10 y las 12 y cuarto de la noche pasaron por este camino 3 veces y no vieron el cuerpo de la niña. Lo ha repetido en sala. Para mí, que la niña allí no está. Contradice al juez que instruyó la investigación. Según el auto, el cuerpo ya estaba allí. Yo creo que realmente lo que pasó aquí es que alguien les intentó dar ese resguardo a Alfonso Basterra y a Rosario Porto. No sé quién, si un íntimo amigo, si una tercera persona que nunca se llegó a probar. De hecho, se llegó a investigar a algunos amigos de Alfonso Basterra y de Rosario Porto. Ahora hablaremos de algunos de ellos, pero esto es lo que yo pienso. Y es que ese primero de los testigos en declarar en esa quinta jornada del juicio por la muerte de Asunta narraba que durante la noche del 21 de septiembre del año 2013 dio junto a su mujer un paseo por el entorno de su vivienda en el transcurso del cual llegó a pasar hasta 3 veces por el punto en el que fue hallado el cuerpo de la niña. Sin embargo, defendía que en ningún momento vio el cuerpo y que, según el relato de los hechos judiciales, ya se encontraba allí. El hombre, que durante el paseo portaba con una linterna, afirmaba que, igual que ya hizo en instrucción, que habría visto el cuerpo sí o sí donde estuviese y donde se localizó. Él decía: para min a nena non estaba alí. Esto sentenciaba el testigo diciendo que contaba que las huellas de su mujer fueron localizadas por los investigadores a 60 centímetros de la niña, dado que paseaban por el margen en el que apareció el cuerpo sobre un talud sin vegetación por delante. Evidentemente él reconocía que no era Dios, que podría equivocarse en ese extremo, que el hombre defendía que era muy difícil no verla en esa zona. Si estuviera ahí, juro por mi madre que la habíamos visto. Y es que aquí hay que recordar eso, que realmente vieron las huellas, los investigadores de estas personas, era cierto, habían pasado por allí y de hecho habían pasado a unos centímetros del lugar donde después fue hallado el cuerpo. El lunes posterior al hallazgo, cuando se realizó con la Guardia Civil una reconstrucción de su paseo, vio el señuelo, una prenda oscura que se había ubicado donde se encontró el cadáver, para comprobar si tendría que haberla visto, diciendo: yo vi una prenda oscura, pero estaba colocada más allá de donde apareció la niña. Y su mujer tampoco vio nada. En la misma línea, la mujer del primer testigo, que declaraba en el segundo lugar, sostenía que durante esa noche no vio nada en el lugar en donde se encontró el cuerpo, a pesar de que era una noche de luna en la que había mucha visibilidad. De la ambulancia. ¿Usted había pasado por ese sitio? Nosotros pasamos por ahí 3 veces. Pasamos luego cuando partió la niña. Pasamos por ahí, la primera vez serían las 11:15, 11:20. Claro, estaba una noche buena, de luna, una noche de calor, y nos sentamos ahí en las escaleras comiendo mucata. Vamos a pasar de vuelta otra vez, y nosotros allí no vimos nada. En ese paseo usted no vio nada destacable, algo que le llamara la atención. Bueno, fue el que dije nosotros, cuando vimos de vuelta, vimos un coche rojo allí, casi en la general. ¿El paseo que dio usted llevaba una linterna? Sí, es un pachito pequeño. ¿Se acuerda de que los coches de la Guardia Civil en la pista, estando de noche todavía, tenían los focos encendidos? Había un patrón que llegó allí donde la chica. Yo la niña, cuando estábamos aquí,
que estaba acordonado, yo la vi, tenía un foco grande y aquello estaba bastante alumbrado. Hombre, no se veía como aquí, pero se veía todo. ¿Con esos focos grandes usted veía a la niña? Sí. ¿Y antes de que pusieran esos focos adicionales? Luego, donde estaba yo acordonado, allí frente al cierre, desde allí no se podía ver la niña. ¿Con los focos adicionales sí? Sí. Pero es que también en las declaraciones de estos dos testigos tenemos que hablar de dos coches. El primero, uno blanco, que decían que habían visto ese día, que no le dieron mayor importancia, y luego otro, un coche rojo, un vehículo rojo estacionado en las inmediaciones de la pista forestal, que incluso dijeron que habían visto a un hombre en el interior de ese coche. Hablaba por teléfono, pero no recuerdan haber visto pasar otro turismo en la zona durante esa noche. Es aquí cuando nos vamos a parar. ¿Realmente se le preguntó a estas personas en cómo era ese coche rojo? Hay que recordar que Alfonso Basterra tenía un coche rojo pequeño, ese Opel Corsa, si no me equivoco. En verdad, los coches de Rosario Porto y Alfonso Basterra eran claves para la investigación y llevaban como varias semanas buscando restos fluidos de Asunta en el maletero y los asientos. Fue un examen muy exhaustivo con el que pretendían demostrar que se había trasladado el cuerpo de la niña en uno de esos coches. Desmontaron pieza por pieza los coches de los padres, buscaban muchas pruebas. El de Rosario Porto es el Mercedes 190 de gran capacidad, que era el más sospechoso porque tenían esa prueba de la galuresa, que de hecho mucha gente llega a preguntarse si ahí iba Asunta, si la que iba al lado de Rosario Porto sería la niña. En realidad, en los vídeos parece bastante complicado que se vea. Estaría bastante bien que a día de hoy hicieran una prueba mejor señalada de si realmente podría ir la niña en ese vídeo que se ve en esa gasolinera. A mucha gente siempre le pareció sospechoso que Alfonso Basterra justo tuviese un coche rojo, y es que el vecino de esa pista forestal dijo que había visto un coche de ese color en la pista el día del crimen, con una persona adentro y en ese momento que estaba haciendo llamadas por teléfono. Lo clave aquí es que a la hora que dice esta persona que pasó por la pista forestal y allí no estaba el cuerpo, realmente en la sentencia final del caso dicen que allí ya habían depositado el cuerpo, que lo había depositado pues Rosario Porto. Cuando ellos ya estaban en comisaría a las 9:30 poniendo la denuncia por la desaparición de su pequeña. Lo que pasa aquí es lo que se pensó también en su momento, es que había una tercera persona. Y aquí es cuando nos vamos a la investigación a un amigo de Alfonso Basterra por un posible encubrimiento. En aquel momento estaba siendo investigado por un posible delito de encubrimiento en el crimen de Asunta, según aseguraban varios medios gallegos. 24 de septiembre habían pasado 3 días del crimen de Asunta, Rosario Porto era detenida y esa misma tarde se celebraba el funeral de la niña. Varias cámaras de televisión grababan a Alfonso Basterra saliendo del domicilio de su exmujer. Dentro había permanecido casi 2 horas, pero no salía solo. Alguien lo acompañaba y ese era la persona que supuestamente estaban investigando. Este amigo de Alfonso, que le seguía hasta el coche a cierta distancia, prefería quedarse al margen, sí, pero era él quien conducía y quien llevaba a Basterra al funeral de su hija. Sin embargo, este amigo no bajaba del vehículo, se marchaba tras dejar a Alfonso en la iglesia. Y es que fuentes de la investigación habían confirmado que se habían abierto diligencias para investigar al amigo de Basterra. De hecho, se llegó a pensar en si podría llegar a ser ese tercer hombre o la tercera persona que había ayudado al padre a Asunta, y en verdad se llegó a pensar si este hombre podría llegar a ser la tercera persona que ayudó al padre de Asunta a manipular el ordenador y el teléfono móvil que sospechosamente habían aparecido en su casa en el último registro. Y como os digo, en verdad se llegó a creer si ese coche rojo podría haber sido el de Alfonso Basterra y de alguna manera algunos de los amigos cercanos a Basterra pudieran colaborar en lo que sería depositar el cuerpo de la pequeña en esa pista forestal en Teo. Salieron muchos temas en aquel momento y en verdad este hombre señalado como supuesto ayudante de Basterra
decía que él no había tocado ese ordenador. El ordenador que vemos que sale en la serie de Netflix también y que hacen como un poco ese paripé, aunque en realidad toda la serie está basada en la realidad de lo que en verdad pasó, pero ficcionado con los toques evidentemente de los actores, sus actuaciones y demás. Pero toda la historia de la miniserie es realmente lo que pasó en la realidad. Y es que el caso Asunta en verdad tiene muchas cosas que parecen una ficción. Agustín Pérez Mosquera, que era el que se veía señalado en esas semanas del año 2014 solo por ser amigo íntimo de Alfonso Basterra, que lo había acompañado desde el mismo momento de la desaparición de la niña, su rostro siempre aparecía junto al del padre de Asunta, en la calle, en el tanatorio, en el funeral, no se separaba de él ni un instante, pero ese apoyo incondicional le trajo serios problemas. Cuando se supo que alguien había cogido el ordenador del piso de Basterra para luego dejarlo de nuevo en el mismo sitio, algunos dirigieron sus sospechas hacia este profesor coruñés y también padre de una niña de origen chino. Fue señalado como el posible cómplice por ocultamiento de pruebas. Salieron a la luz fotos y vídeos en los que aparecía este hombre en los días inmediatamente posteriores al terrible crimen, y de ahí que todo quisiera despejar cualquier duda hacia él. Oficialmente, tanto la Guardia Civil como el juez instructor manifestaron en ciertos momentos que este hombre no tenía nada que ver con el episodio del ordenador. Deliberado ya de esa suspicacia, Agustín Pérez quería destacar que su relación con la familia Basterra Porto era de amistad, y por lo mismo en esos días acompañara a unos padres que acababan de perder a una hija de 12 años asesinada. Él confesaba que todo aquello le había perjudicado muchísimo, tanto a él como a su familia, que atentaban contra la dignidad, la honorabilidad y la intimidad, que su profesión estaba relacionada con la enseñanza, así que se podía imaginar todo el mundo la persecución de una simple sospecha y mi relación con los jóvenes y sus familias. 3 días del asesinato de Asunta, Rosario Porto es detenida y esa misma tarde se celebra el funeral de la niña. Presten mucha atención a estas imágenes. Las cámaras de espejo público descubren en exclusiva a Alfonso Basterra saliendo del domicilio de su exmujer. Dentro ha permanecido casi 2 horas, pero no sale solo. Alguien le acompaña. ¿Quién es esta persona que aparece junto al padre de Asunta? ¿Qué han estado haciendo ambos durante tanto tiempo en casa de Rosario? El amigo de Alfonso le sigue hasta el coche, a cierta distancia. Prefiere quedarse al margen, pero es él quien conduce y quien llevará a Basterra al funeral de la niña. Sin embargo, el amigo no baja del vehículo. Se marcha tras dejar a Alfonso en la iglesia. ¿A dónde se fue esta persona? Un hombre que podría convertirse en la clave del caso. Así lo revela hoy el Correo Gallego. Fuentes de la investigación han confirmado que se han abierto diligencias para investigar al amigo de Basterra. Pudo ser este hombre la tercera persona que ayudó al padre de Asunta a manipular el ordenador y el teléfono móvil que sospechosamente han aparecido en su casa. En el último registro ha sido el amigo de Alfonso quien ha trasladado los dispositivos hasta el 6A del número 8 de la calle República Argentina, donde han permanecido hasta ahora. Recuerden que el mismo día de la muerte de Asunta, su padre, en medio de la denuncia por su desaparición, se marcha de comisaría. Dice que va al domicilio de su exmujer para comprobar si hay alguna señal de la niña. Pero antes hace otra parada. Una cámara de seguridad le graba en dirección a su piso y esa misma cámara no vuelve a recoger su imagen hasta 15 minutos después, camino ya a casa de Rosario Porto. ¿Por qué fue primero al piso que tenía alquilado en República Argentina? Ese mismo día, tras la denuncia, los agentes realizan una primera inspección ocular en su casa. Ya entonces no aparecen ni su ordenador ni su teléfono. ¿Y por qué? El problema aquí es que en los primeros momentos de la investigación decían que no había indicios de que se hubiera trasladado el cuerpo de Asunta en los coches de los padres. En el Mercedes que conducía Rosario Porto quedaban restos de polvo dejado por la Guardia Civil, buscando algunas huellas de una tercera persona. Una de las alfombrillas se llevó a analizar a toxicología por si había restos de sedante en una mancha que creyeron que era vómito. En el Mercedes Asunta fue grabada con su madre de caminoteo. En su interior recogieron 2 bolsas y varias botellas de plástico de las que Asunta no bebió. Tampoco la científica encontró en el maletero fibras o restos biológicos para demostrar que los usaron para trasladar el cuerpo. Y a las 9 de la noche, Rosario Porto fue vista en su coche junto a su finca.
Habló con prisa, con las luces apagadas, con una vecina y ahí se marchó. Según la investigación, ya no volvió. ¿Quién y cómo se deshizo del cuerpo de Asunta? Esta es una de las incógnitas del caso y que realmente nunca se resolvió. Los investigadores analizaron horas de cámaras para ver si Alfonso Basterra habría utilizado su coche Rojo, que también estaba aparcado allí, pero no encontraron nada. El abogado de Rosario Porto presentaba un recurso para que pusieran en libertad a Rosario porque creían que el juez había superado el plazo de 72 horas de detención, pidiendo la nulidad de la actuación. El coche de Alfonso Basterra realmente no era rojo, era granate, aquí hay que decirlo. Tenía el Mercedes 190E verde de Rosario Porto y luego el Opel Corsa granate que usaba Basterra, aunque registrado a nombre del padre fallecido. Estos coches estaban aparcados en Omilladoiro, pese a ser una prueba crucial del caso Asunta y que ambos fueron conocidos e identificables por su modelo y por su color. Otra cosa bastante rara del caso y que no se supo saber el porqué es que Asunta tenía su chat activado y en línea 5 horas después de su muerte. Hubo un último WhatsApp a un grupo de amigas que se envió a las 5 de la tarde, pero también fue utilizado su móvil a las 12:10. Ese móvil que se había quedado solo en su casa. Las piezas del puzzle parecía que no acababan de encajar en su momento. A punto de cumplirse 3 meses del crimen de Asunta, seguían apareciendo nuevos datos sobre los últimos días de la menor, cuyos padres Alfonso Basterra y Rosario Porto que estaban encarcelados en Teixeira, imputados por ese crimen que había impactado a la sociedad española en los últimos años. Pero esa última vuelta de tuerco del horrendo crimen se centraba en el móvil de la niña compostelana, que estaba a punto de cumplir 13 años en aquel momento, y es que Asunta Basterra tenía en línea el chat de amigas a las 12:10 de la noche del domingo 22 de septiembre, 1 hora y media después de que su cuerpo fuese, cuando evidentemente su cuerpo ya estaba en esa pista forestal a escasos 5 kilómetros de la finca que poseía la familia Porto en la zona de Teo. ¿Cómo se explicaba que estuviese activo el WhatsApp de la niña 1 hora en la que estaba fallecida, según la autopsia que situaba la muerte a las 7 de la tarde del sábado 21 de septiembre. Además, y según consta en el sumario, la policía encontró el teléfono de Asunta en su habitación en la vivienda que compartía con su madre en la Rua Doutor Teixeira. Pero a mí eso me parece súper extraño. Es como, no, Alfonso Basterra dice, estaba allí detrás de la puerta y los investigadores van y allí no hay nada. Y luego van a las 2 semanas y encuentran un ordenador. Es como, pero ellos no pudieron ponerlo. Entonces, es que hablamos ya de participación de una tercera persona. Bueno, claro, al principio la policía iba a buscar orfidal. Iba a buscar algo relacionado con las pastillas que le estaban dando a la niña en todo momento. Lo único que Alfonso y Rosario mantienen una conversación cuando están en prisión preventiva, ¿no? En sus respectivas celdas. Y claro, ¿qué es lo que le dice Rosario? Tu mente calenturienta ha sido la que ha ocasionado todo esto. Y él le dice, silencio. Y Rosario le dice, ¿has podido hacer eso? Y le responde él, no. Yo creo que el eso era algo relacionado con el ordenador. En el ordenador se encuentran unas fotografías que, según Alfonso Basterra, quienes la miraron tenían ojos que estaban pensando en pornografía. Bueno, son unas fotografías que depende de cómo tú las quieras interpretar. Son las fotos que salieron, ¿no? En todos los medios de Asunta, en algunas posiciones que quizás no eran las indicadas para una niña, ¿no? Con esos trajes de ballet, ¿no? Y demás. ¿Te refieres a esos? Sí, a ver, ese traje todas sus compañeras lo llevaban porque estaban haciendo el fin de curso de ballet de Asunta. Lo único que tú le harías una fotografía a tu hija sentada en esa postura, no lo sé, pero tampoco sé cómo se pudo hacer esa fotografía o qué contexto. A lo mejor la niña estaba cansada y le tomaron esa fotografía así. Ahí no me voy a meter porque no soy nadie tampoco para decir qué veo o qué dejo de ver en esas imágenes. A ver, a mí me parecen bastante extrañas. Las fotos, en cuanto a las posiciones y demás, sí. Es como que no... Algunas que salieron y decían que había más, decían que había algunas más fuertes. Esto esas es lo que fotografías se llegó a comentar.
esto lo comentó la defensa, se encuentran en el móvil de Rosario, que había sido anteriormente el móvil de Asunta. Entonces, un poco lo que dicen es, si a Asunta le habían tomado esas fotografías y su consentimiento, ¿cómo puede ser que tuviese las fotografías en su mismo móvil? Claro, esto da que pensar, pero lo que sí se puede confirmar es que Alfonso en Facebook seguía a bastantes mujeres asiáticas y que veía pornografía especialmente de mujeres asiáticas. Eso claro, puso una tesitura al final de que el móvil habría sido sexual. Llegaron a decir, ¿no?, en las televisiones en aquel momento, ya habría sido como un escándalo, ¿no? El tema de que habían salido esas fotos, luego esos datos de que había visto no por de asiáticas. Pero más allá de todo eso, yo también quiero incidir en esos archivos borrados. Había más de 2000 archivos, o sea, ¿qué había ahí? Yo me pregunto también, ¿eh? Claro, ¿es algo que podremos saber alguna vez? No, se borraron, no se puede hacer nada. De hecho, es su abogada la que le recomienda que dé ese ordenador. Yo sí que creo que hay pero es que esto es obvio. Hacen una fotografía, se ve el ordenador como estaba encima de la mesa, creo recordar. Cuando vuelven no está el ordenador y cuando vuelven de terceras sí que está el ordenador. O sea, hay una tercera persona. No sé si pudo ser la abogada que se pusiese en contacto con alguien determinado para decir, por favor, enseña, dame el ordenador que lo vamos a poner aquí. Pero obviamente está claro que alguien manipuló ese ordenador porque el disco duro estaba borrado completamente. Han salido a la luz también varios poemas de Asunta recuperados del móvil de Rosario Porto. Ahora que hablábamos también de móviles, parece ser que este True Crime pues ha reavivado todo este drama de este caso. En esta ocasión se han hecho virales dos poemas que Asunta escribió en enero y abril del año 2013 y que fueron eliminados y posteriormente recuperados por la policía del móvil de Rosario Porto tras los registros a terminales y ordenadores de los padres y entregados al juez de instrucción del caso. Uno era dedicado a una mujer misteriosa y otro a su madre. El primero se trataba de un soneto escrito aparentemente para su clase de literatura de segundo de la ESO en el colegio Rosalía de Castro de Santiago, donde estudiaba. Pese a que Asunta tenía solo 12 años, en esos 14 versos aseguraba haber ayudado a esa mujer misteriosa a salir de las sustancias. Por supuesto, hay muchas teorías sobre si realmente estaba hablando de Rosario Porto que no tardaron en sobrellevar la investigación del caso. El primero decía lo siguiente: su sonrisa tan brillante como el sol, era la más profunda y hermosa boca. Le encantaba la verde, clara, blanca col y también la blanca clara coca. Tanto amor se agrupaba en mi corazón que oía temblar en mi inquieta muñeca. Ayer río, lloro dentro del avión, era una simple corta lágrima seca. Aquella hermosa delgada figura, quería dejar la viciosa coca. Yo y ella insistiendo en esto, lo consiguió. Como premio la retraté en pintura. Ella dejó de aconsejar por una cría. La verdad es que llama muchísimo la atención que una niña de esa edad pudiera tener relación con una adulta hasta el punto de conocer sus vicios y problemas, por lo que siempre se teorizó sobre que realmente se trataba de su madre u otra persona de su entorno más cercano. Pero aquí vamos con el poema para su madre, diciendo: mi madre es avariciosa pero muy preciosa, vajilla pero muy riquiña, canta fatal, cocina con sal. Corre peor, bebe mejor, tiene poca flexibilidad pero mucha edad, no sabe hablar pero sabe regañar, sabe gritar pero no desvariar. Esto escribía la pequeña Asunta, este poema que sí estaba seguro dedicado a su madre, que fue escrito en gallego y que pretendía describir a Rosario Porto por esos adjetivos que emplea y cómo retrata con palabras Asunta a su madre. La policía decidió incluirlo en su momento en la documentación entregada al juez Vázquez Taín. Más que nada porque retrataba a su madre y varias cosas que aquí llegamos a comentar, como regañar, gritar, desvariar, no sabe hablar. Toda esa parte final de este poema pues fue tratado por los investigadores y ver si tenía en común algo con lo que después había ocurrido. El otro, el
que está escrito en gallego. Se está viendo en pantalla en directo, no sabe falar, pero sí regañar, sabe gritar, pero no Como ven ustedes, no se puede, parece desvariar, pero no, Ana, cuando lo hemos estado analizando y no está nada claro, y además no concuerda con el resto del soneto, con el resto de la poesía, ¿no? Pero bueno, habla de su madre, obviamente, de su relación con ella. De la madre, Rocío ahora seguramente no sabe mejor, de la madre habla mal. Directamente. Lo de cocinar con sal, no sé si se refiere a aquello que podíamos ser, no sé, por aventurar, de que los polvos blancos. Pero sobre todo, esto... Algo como sonreír o algo así, de sonreír o algo así. Acaba en... Una persona... Y esta poesía va al colegio, la lee la profesora. Esa es la clave, mira... Esta poesía la lee la profesora, la llega a leerla una profesora en clase. Seguro. Mira, Max, yo te explico. Es como para que te alarmes, ahora mismo, en la edad de esta niña y más chicos, tienen que llevar poesías, lo hacen habitualmente. Entonces, lo lógico, y estoy de acuerdo con Ana, me parece que lo que ha dicho ella es la clave de por qué la incluyen, aunque tampoco lo explica la Guardia Civil, es que si tu hijo te escribe una poesía con esta edad, lo normal es que sea con tono positivo, cariñoso, etcétera. A mí me resulta, fíjate, la llama gorda, que no tiene elasticidad, que solo regaña, que cocina con mucha sal, que sabe gritar. Nosotros hoy lo dejamos por aquí en esta parte de este nuevo reportaje del caso Asunta. Como siempre, decidme por aquí abajo en comentarios qué es lo que creéis. ¿Había realmente una tercera persona? ¿Qué pasó con ese coche rojo? ¿Se llegó a indagar algo sobre el mismo? ¿Por qué se tuvo tan poco en cuenta la versión de ese vecino, que era la única casa que estaba al lado donde se encontró el cuerpo de Asunta? Dejadme por aquí abajo en comentarios todo lo que creéis, no olvidéis el like, suscribiros a este canal con la campana para no perderos ninguno de los vídeos que vamos a ir trayendo cada día, y ahora nos vemos con un nuevo vídeo.